Cada emperador romano lo conocemos por alguna de sus características. De Claudio ha quedado aquella cierta discapacidad, aunque hay otros elementos en juego. De Caracalla, despotismo y crueldad. De Comodo, odio y furia, rumores, sospechas, difamaciones de un senado apartado del poder. Cada emperador, la verdad es que ha tenido que lidiar con su propia leyenda negra y hoy es difícil separar la realidad de la mentira, la realidad de la ficción. Pero incluso quitando toneladas de exageración por parte de Suetonio y Casio sobre Calígula, podemos decir que lo que se vislumbra debajo es un psicópata obsesionado con el sexo y un dirigente pésimo. Hoy en nuestro tiempo de enigmas abordamos uno de los emperadores más sanguinarios, hablamos de uno de esos personajes que durante 4 años ofreció uno de los momentos más siniestros del Imperio Romano. Lejos del morbo y acercándonos desde el rigor histórico y la recuperación de valores y siempre aprendiendo de la historia, nos acercamos a la figura de Calígula y lo hacemos con la ayuda de Juan Manuel Santiago Roda, que ya está ahí al otro lado de la línea telefónica. ¿Qué tal, Juan Manuel? Un personaje siniestro, pero más que quedarnos en el morbo y en la leyenda, intentamos con rigor acercarnos a lo que se sabe y a lo que realmente representa su breve pero pésimo reinado. Hola, pues la verdad es que aquí leyenda y realidad se confunden porque la realidad es tan apabullante que a veces resulta increíble y suena más a leyenda lo que se puede decir de un personaje como Cayo Julio César Germánico, que era como de verdad se llamaba Calígula. Era conocido Calígula por el mote que le pusieron cuando era pequeñito, con ocasión de un viaje que hizo con su padre Germánico, que lo vistió como un legionario. Entonces él le hizo un uniforme de legionario a su talla y los legionarios lo llamaron botita, Calígula. Caligue era el calzado romano, que era una especie de sandalia reforzada, casi bota, no llegaba a ser una bota, pero sí era una sandalia muy reforzada y con la suela muy claveteada para poder pisar firmemente y evitar el escurrirse en terrenos resbaladizos. Entonces le quedó este mote que a él le disgustó toda la vida. Todo el mundo lo conocía por Calígula, por Caligue, que era un mote cariñoso, y en cambio a él botita pues le parecía insultante y lo rechazó durante toda su vida. Era algo que no le gustaba. Tampoco le gustaba que se dijese la palabra cabra en su presencia, porque era un hombre muy velludo, a pesar de que con muy poca edad, era muy joven, vivió y murió muy joven, pero ya tenía pues la cabeza con abundante calva, y el resto del pelo que tenía lo tenía muy enmarañado, muy desbalabazado, ¿no? Era un pelo crespo que le daba un aspecto más terrible, y luego tenía el resto del cuerpo muy velludo. Entonces él prohibió con pena de muerte que se dijese la palabra cabra en su presencia, precisamente por sus complejos con el pelo. Pero la verdad es que este hombre era un auténtico psicópata, como tú bien has dicho, y todo empezó con una crisis que tuvo de pequeño, unas fiebres cerebrales que le dejaron enfermo de por vida, y además parece que sufría de epilepsia. Así se plantea el personaje y nos vamos con su antecesor. Hablamos de Tiberio. La muerte de Tiberio se celebró con alegría en las calles y en el Senado, sin que nadie recordara el dicho que mejor malo conocido que bueno por conocer, especialmente porque el verdadero defecto del difamado Tiberio es que no se preocupó tanto por su sucesión, a pesar de que en sus últimos años empezó a albergar dudas sobre la idoneidad de que el nuevo emperador fuera su sobrino Cayo Calígula, de 23 años. Cuando consultó con sus astrólogos, asumió, según decían las estrellas, que el ascenso de Calígula era inevitable, hiciera lo que hiciera. Por ello decidió no hacer nada, quizás uno de los mayores errores de Tiberio, viendo lo que se aproximaba. Un reinado fugaz pero letal. La verdad es que de casta le venía al galgo, y menudo antecesor tuvo Calígula, Tiberio, un auténtico monstruo, y había forzado la legislación para poner en marcha unos tipos legales que le permitían practicar el terror de manera legal, es decir, unos procesos por traición
que le hacían librarse de sus enemigos reales o supuestos y gobernar el imperio de una manera dictatorial. Tengamos en cuenta que Tiberio era el segundo emperador y Calígula fue el tercero. Cultural y políticamente la mentalidad romana y sobre todo con la institución del Senado seguía siendo republicana, es decir, las costumbres republicanas estaban muy latentes, incluso hasta César, que algunos consideran el primer emperador, aunque él nunca lo fue, le fue ofrecido el título de rey y él nunca lo quiso, no quiso ni el título de rey, mucho menos el de emperador. El primero como tal es Augusto y el siguiente ya es Tiberio, pero quitando a Augusto los demás, los siguientes es Tiberio, Calígula, hay un pequeño respiro con Claudio y luego vuelve Nerón. Vaya gente la de la familia Claudia, o sea, la familia Julia. La familia Julia, que dio estos emperadores y alguno más, fue terrible para Roma, dando pues la peor imagen del Imperio Romano, esa imagen de orgías, de depravación, de asesinatos, de toda clase de salvajadas, pues nos ha llegado a través de estos emperadores, porque hubo otros que nada que ver. Por ejemplo, Claudio era otra cosa, y por supuesto Marco Antonio, el emperador filósofo, nada que ver, mucho menos con su sucesor, su hijo Cómodo, que volvía a las andadas. La verdad es que este Calígula tenía ya escuela donde fijarse en Tiberio, aunque es verdad que el Senado difamaba y exageraba los defectos de tanto de Tiberio como de Calígula. Tampoco hacía mucha falta, porque eran unos defectos más que repudiables, ¿no? Unas conductas más que repudiables. Algo que define a Calígula es su sadismo, sobre todo hacia las mujeres del entorno próximo. Es un ser perturbado totalmente, muy sádico, muy cruel, y que acostumbrado a saltarse las leyes y las costumbres, a imponer su criterio. Y pensemos que cómo se había criado. Él creció privado de la figura del padre, porque Germánico murió cuando él era pequeño, joven, y estuvo criado en la corte de Tiberio, junto con reyes o hijos de reyes extranjeros, sobre todo orientales, donde el ejercicio del poder era mucho más tiránico, mucho más personal que en Roma. En Roma el ejercicio del poder pues estaba un poco mediatizado por los controles del Senado, pero no así en las cortes orientales, y además venían con una influencia helenística que le hacía pensar que eran parte de una élite, de unos escogidos, de semidioses, por no decir dioses claramente, porque él mismo se proclamó como dios, ¿no? Y hizo traer una estatua de Júpiter y le quitó la cabeza y puso la suya. O sea, hasta ese punto llegaba la egolatría de este elemento. Estamos hablando, Juan Manuel Santiago, de su infancia y adolescencia. Fue criado prácticamente en una especie de burbuja, rodeado de esos príncipes orientales, educado en la villa de Capri, y quizás uno de los grandes errores es que el pueblo ignoró la completa falta de experiencia del nuevo emperador, porque la verdad es que estamos hablando de un Calígula que no había ejercido ningún puesto oficial y sin experiencia política alguna. Sí, pero como era hijo de Germánico, pues todos pensaban que sería como su padre, nada más lejos de la realidad, porque la influencia de su padre duró muy poco tiempo, y sí tuvo toda la influencia de la corte de Tiberio en Capri, con estos reyes, viendo el comportamiento de Tiberio, y luego además el comportamiento de esta clase selecta de reyes o de hijos de reyes orientales, con unos conceptos muy distintos, acostumbrado a hacer de su voluntad ley. Y entonces hay una frase que se le atribuye: yo lo puedo todo y con todos. Todo me está permitido con todo el mundo, todo me está permitido con todo el mundo. Entonces eso da cuenta de, pues eso, de que podía, ya fue cogido en una relación incestuosa con una de sus hermanas, con su hermana Drusila, por su abuela, siendo muy jovencitos.
Pero aquello no acabó allí, aquello no fue un incidente, fue algo mantenido en el tiempo. Pues, hizo de Drusila su propia esposa, su amante, también con sus hermanas, también con las mujeres de todos los próximos, luego sus hermanas quitando a Drusila, que murió joven y siempre la tuvo en un pedestal, pero a sus hermanas, pues una vez que él terminaba con ella, pues las daba como prostitutas a amigos, a compadres, para que hicieran con ellas lo que quisieran, ¿no? Si legalmente tenían que estar casadas, bueno, pues se casaban, pero el trato real pues era de concubina o menos. En fin, mostraba un desprecio tremendo por la mujer y solía enseñarse con sadismo, con toda clase de castigos, con toda clase de sevicias. En la boda de una de ellas, pues no esperó a que consumasen el matrimonio, sino que en la misma ceremonia, acabando la ceremonia, en el banquete, pues cogió a la novia, se la llevó dentro y fue él quien ejerció de marido. Tiene unas cosas terribles, luego comentando cómo habían ido las cosas, muy, muy desagradable, muy desagradable. Era un tipo realmente desagradable. Desde el principio, cómo llegó al poder, todos pensando que Tiberio se había muerto, no se había muerto, todavía respiraba, pero el jefe de los pretorianos, Macro, pues terminó de asesinarlo, asfixiándolo con una almohada, porque era tal el terror que inspiraba a Tiberio que nadie se atrevía a decir está muerto, no está muerto, qué hacemos, qué no hacemos, hasta que esté bien muerto. Bueno, ellos creían que estaba muerto, se apresuraron a proclamar, Calígula le quitó el anillo imperial, se lo puso él, pero en estas estaban cuando Tiberio dio muestras de que todavía estaba vivo, y entonces rápidamente Macro pues lo asesinó, y ya Calígula respiró un poco tranquilo. Pero un tiempo después, volviendo cuando ya había colmado la iniquidad, pues no llegó a 4 años en el poder, volviendo de unos juegos en el pasillo que llevaba del circo a los aposentos imperiales, pues el comandante de los pretorianos pues acabó con él, asesinándolo entre Careas, que era el nombre de este pretoriano, pues dio el primer golpe contra él. Luego se le unieron más de 30 conjurados que lo cosieron a puñaladas y a golpes de hacha, y con apenas 29 años dejó esta vida. Además, los conjurados no se conformaron con asesinarlo a él, sino que asesinaron a su esposa y a su hija, que iba con ellos. Entonces, una matanza espantosa que acabó con un periodo horrible. Un periodo, sin duda, sí, un periodo siniestro, pero detrás de esos conjurados había quizás una sombra. Podemos hablar de algunos autores intelectuales. ¿Quién finalmente quería acabar con Calígula? O quizá la pregunta es ¿quién no quería acabar con Calígula? Bueno, con Calígula los que más querían acabar era el Senado y las clases ricas. Las clases ricas que habían sido esquilmadas por él. Tengamos en cuenta que este hombre en poquísimo tiempo dilapidó toda la herencia que había heredado de Tiberio, 2.700 millones de sestercios. En apenas un año dilapidó 2.700 millones de sestercios. Y claro, para tapar aquel enorme agujero, pues empezó a exigir impuestos por todo. Le puso impuestos a los alimentos, a los juicios, a los mozos de cuerda, a las cortesanas, es decir, a las prostitutas, a todos los que se casaban tenían que pagar un impuesto. O sea, todo era poco para sacar dinero, ¿no? Era un atraco constante y, bueno, además obligaba a hacer testamento en su beneficio a los sectores de población más ricos, y cuando estos tardaban en morirse, pues se ponía muy nervioso, porque él lo que quería era cobrar la herencia, claro. Entonces, de alguna manera forzaba el tránsito natural de esta situación para hacerse con esas herencias mal habidas, ¿no? Llegó a despojar a sus hermanas Julia y Agripina de sus posesiones, y las acusó de conspirar contra él. Claro, todo esto
pues le ponía, le hacía tener gente en contra, pero se divertía especialmente invitando a las clases populares a los espectáculos de teatro, dándoles las localidades que eran para las clases pudientes. ¿Y qué hacía? Que cuando las clases pudientes llegaban allí y encontraban sus localidades ocupadas por la gente de la plebe, pues discutían con ellos, y el ver a los pudientes en disputar con la plebe le daba un inmenso placer a este Calígula. La gente se fue hartando y bueno, pues entre otras cosas tuvo la feliz, entre comillas, idea de nombrar senador a su caballo Incitatus, le hizo un pesebre de mármol, en fin, estas cosas. Mandó destruir las obras de Homero, de Virgilio, Tito Livio, de otros, un desastre. O sea, se cuenta que tenía la necesidad física de pisar monedas de oro con sus pies, ¿no? Que necesitaba para sentirse tranquilo. La verdad que toda esta forma de gobernar tiránica, el exceso de impuestos, el no respetar la ley, en fin, todo esto pues llevó a que él mismo montó un prostíbulo, y él era su señor, y contaba, él mismo llevaba las cuentas de sus negocios, tanto del prostíbulo como de las listas de condenados a los que había que ejecutar la semana siguiente, por orden suya. O sea, unas cosas tremendas, ¿no? A su muerte se encontró que tenía abundantes listas de condenados a muerte que esperaban en su turno, sin saberlo, porque ni siquiera estaban ni detenidos, ni juzgados, ni cosa por el estilo, y una abundante provisión de venenos para quitarlos de en medio. El tipo era terrible. Terrible, ciertamente. Con esto nos quedamos con las lecciones que nos deja la historia. Un personaje que gobernó poco tiempo, pero que fueron los momentos quizás más oscuros del Imperio.